Para mí es un placer. Buenos días. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Yo espero que me escuchen solamente para verificar. Muchas gracias por la invitación. A mí, cualquier pedazo, cualquier cantito que me puedan dar para yo expresar las cosas que estudio y lo que me gusta estudiar, para mí siempre es un placer. Así que voy a compartir por aquí la presentación para empezar. Le dejé saber acá, miren, en el caso de que alguien tenga una pregunta o una duda en el proceso, por favor, póngalo en el chat, que ella va a estar pendiente, porque a mí, a diferencia de contestar las preguntas al final, a mí me gusta tratar de trabajar las preguntas en el proceso a tipo de conversatorio. Yo sé que estamos un poquito limitados porque pues, es Zoom y estamos digitales, pero voy a hacer todo lo posible de contestar sus preguntas en el proceso, porque aquí voy a presentar muchos elementos y muchas gráficas que a veces son un poco complicadas o toman un poquito más de tiempo de procesar y pueden haber dudas y quisiera aclararlas todas. Bueno, como dijo Camil, yo soy epidemiólogo, hice mi doctorado en la Universidad de Michigan y trabajé el tema de migración y trabajé el tema del efecto y el impacto que tiene la migración en los adultos mayores. Es algo que quiero compartir con ustedes, además de otras investigaciones de colegas y mentores que voy a estar presentando hoy para que ustedes sepan lo que se está trabajando hoy en día. Traté de enfocarme en lo que no se ha publicado todavía. Quiero darle la primicia de este tipo de información que se está trabajando, que sabemos los resultados, pero que todavía no ha sido publicado en revistas científicas porque toma mucho tiempo. Pero sí le pedí permiso a varios colegas y que me dijeron que sí, que están de acuerdo en que presentemos esta información para que ustedes la tengan de antemano. Así que ustedes van a ser los primeros que van a estar viendo muchos de estos resultados. Bueno, para comenzar, déjame ver si podemos... Aquí. Bueno, hoy voy a dar una introducción leve sobre la demografía del país, sobre la población, enfocando más bien en la población y en los cambios demográficos que Puerto Rico ha vivido en los últimos años, más bien centrado en la población de adultos mayores y centrado también en cómo la migración está afectando el envejecimiento que vive Puerto Rico y cómo a la misma vez lo está acelerando de una manera que no se ha visto en otros países del mundo. También voy a incluir varios elementos de cómo la migración de familiares está afectando la salud de los adultos mayores que residen en Puerto Rico. Y más adelante, pues ahí voy entonces a hablar de las investigaciones en curso que se están trabajando ahora mismo y resumimos entonces con preguntas y discusión. Bueno, Puerto Rico, como sabemos todos y todos vivimos aquí, sabemos que estamos viviendo unos cambios poblacionales bastante drásticos. Estas dinámicas poblacionales que Puerto Rico está viviendo no las está viviendo ningún otro país. Por ende, el efecto que puede tener en diversas poblaciones es un poco incierto. Desconocemos cuál puede ser el futuro de los servicios sociales, de los servicios destinados a la población de adultos mayores, de distintos servicios destinados a poblaciones vulnerables, porque no tenemos ningún ejemplo de ningún otro país que haya vivido esto. Y más adelante van a ver por qué es que ningún otro país lo ha vivido y la evidencia. Y entonces la preocupación es que estos cambios poblacionales pueden estar afectando la población vulnerable de adultos mayores en Puerto Rico, que ya sabemos de por sí que es una población que no cuenta con los recursos que se supone que cuente. Por ende, ya la población de adultos mayores en Puerto Rico está viviendo un momento de precariedad y encima de eso ahora tenemos entonces unos cambios demográficos que están quitándole unos recursos sociales y unos recursos económicos a los adultos mayores debido a estos cambios demográficos. ¿Qué cambio demográfico está dando principalmente? Bueno, en este momento yo me quiero enfocar en la migración. Los patrones migratorios de Puerto Rico a los Estados Unidos y de Puerto Rico a otros países, porque el 15% de los migrantes en Puerto Rico emigran hacia otro país, no solamente Estados Unidos. Y esto pues, afecta muchos factores sociales que terminan afectando o impactando la salud de los adultos mayores que se quedan en la isla. Antes de arrancar, cuando hablamos de demografía, hay que entender que la demografía estudia las poblaciones en un lugar, una localidad geográfica. Ya, y digo localidad geográfica porque puede ser un país, puede ser un territorio como nosotros, pueden ser islas, pueden ser comunidades, pueden ser distintas cosas, estados dentro de los Estados Unidos, y son grupos de poblaciones que están contenidas en una región.
¿Cómo usted entra o sale de esa población? Solamente hay tres maneras. Usted nace en ese grupo, muere en ese grupo o llega por emigración o inmigración. No pare más. Como decimos en buen español, no pare más. Y estas dinámicas poblacionales, ¿por qué es importante entender esto? Porque la demografía, la base fundamental del estudio poblacional, repercute en estas tres dinámicas. Y el crecimiento y la reducción que hemos escuchado antes, ¿se acuerdan que en los 90 decían Puerto Rico ya pronto va a llegar a los 4 millones de habitantes, 4 millones de habitantes y 4 millones y nunca llegamos? Debido a unos cambios en estas dinámicas poblacionales de nacimientos, mortalidad e inmigración, que evitó el crecimiento de Puerto Rico después del 2000 y lo que hizo fue entonces reducir la población, que al sol de hoy estamos en los 3.2 millones y demógrafos proyectan que va a seguir reduciéndose en los próximos años. Pero hay que entender que todo lo que yo voy a estar hablando hoy es una combinación de estos tres elementos. Muy bien, todos sabemos la historia de Puerto Rico. Yo no quiero aburrirlo con la historia de Puerto Rico, pero sí quería señalar varias cosas. Históricamente, Puerto Rico ha sido catalogado como un país desarrollado, debido a que en el 1952 todos conocemos que el proyecto Manos a la Obra y la Constitución de Puerto Rico dio paso a un cambio de la economía en base a agricultura a una economía más bien basada en la industrialización, y esto trajo unos cambios sociales y económicos que sirvieron a Puerto Rico para aumentar diversos elementos de sus poblaciones. Y digo diversos porque este cambio histórico tuvo una afectó la salud, la calidad de vida, las condiciones sociales de las personas. Y cuando digo afectó es que lo afectó para bien, mejoró esto. ¿Cómo se ve esto? Bueno, hay unos elementos en la epidemiología, una teoría que se llama la transición epidemiológica de un país. Puerto Rico experimentó su transición epidemiológica en este momento, después de verse en el 1952 el cambio económico, el cambio social. Esto ayudó la mejora en la calidad de vida, la mejora de los accesos de salud y mejoras en el servicio de salud pública y en el sistema de salud del país. Ayudó a que Puerto Rico experimentara esa transición. La definición de la transición epidemiológica de cualquier país se basa en que las primeras causas de muertes al principio del siglo XX eran basadas en infecciones y de la desnutrición. Eran enfermedades que había mucha muerte en los niños de la población de 5 años, más jóvenes de 5 años, había muchas muertes dentro de ese grupo de edad. Lo que pasa es que cuando mejoran estas condiciones sociales, cuando mejoran estos accesos a la salud, esas muertes se reducen, las infecciones bajan y las muertes por enfermedades virales se reducen. Y entonces las enfermedades que empiezan a tomar los primeros escalones de esas causas de muerte pasan a ser enfermedades crónicas y degenerativas, como estamos hoy en día, que vivimos que las condiciones cardiovasculares son primeras, el cáncer, la diabetes. Para el principio del siglo XX, ya lo que dominaban eran otro tipo de enfermedades que las voy a mostrar ya mismo. Bueno, este se ve un poquito borroso porque esto es un artículo de 1998 que no parece mucho tiempo, pero fue hace ya más de 20 años. Este artículo es en mi, ¿cómo se llama? En mi conocimiento, no conozco de otro artículo que hable sobre la transición epidemiológica de Puerto Rico. Este es el único hasta el momento que hayan escrito sobre esto, pero lo que le quería mostrar era, esta tabla demuestra la distribución de las causas de muertes por cada grupo, y en este caso utilizaron países del Caribe, pero si nos concentramos en Puerto Rico, dice Puerto Rico 1964 aquí, Puerto Rico 1989, hay una diferencia de 25 años. Volvemos a lo mismo, 1952, desarrollo de la economía, las mejoras en el sistema de salud pública, vemos que ya 14 años después, 15 años después que hubo ese cambio, podemos evaluar que en el 89 ya se puede precisar ese cambio. ¿Cuál cambio? Bueno, enfermedades infecciosas. Tenemos que el 17% en el 1964 en Puerto Rico de las muertes, el 17% eran causadas por enfermedades infecciosas. Cuando vemos aquí abajo, entonces, en el 89 ya, solamente el 7% de esas muertes eran causadas por enfermedades infecciosas. Esto es un indicador de la transición epidemiológica del país.
Volvemos acá. El próximo, muertes de niños. 11 años. Que diga, 11% de muertes eran, de todas las muertes en el país, eran de niños al momento de nacer. 2% en el 89. Y esa diferencia es la que causa entonces, la que se ve y define el desarrollo de Puerto Rico en términos epidemiológicos y en términos, y eso es basado en desarrollo económico, en desarrollo social, que repercute en esta transición. ¿Por qué yo quiero hacer hincapié en este tipo de cosas? Bueno, 1960. Imagínense, yo no estaba vivo para ese momento, pero si alguno de ustedes estaba vivo para 1960, era la enfermedad, las 5 causas de muerte por enfermedades eran enfermedades cardiovasculares, cáncer, diarrea y enteritis, neumonía y lesiones cardiovasculares. Pasamos, le damos fast forward al 2020. ¿Cuáles son las causas de muerte más prominentes en Puerto Rico? Bueno, las enfermedades cardiovasculares siguen estando ahí, el cáncer sigue estando ahí, pero entonces ya las enfermedades infecciosas desaparecen del top 5. Y inclusive en el 2020 desaparecen del top 10. En las primeras 10 causas de muerte del país no hay ninguna que tenga que ver con enfermedades infecciosas. Entonces ya pasa a ser reemplazada por la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades cerebrovasculares. Y esto demuestra que Puerto Rico ha pasado un desarrollo que esto lo ha vivido, por definición, otros países en desarrollo, desarrollados. Los países desarrollados experimentan esto y usualmente experimentan la transición demográfica y la transición epidemiológica, todo en conjunto con una condición social. ¿Qué se supone que esperemos? Bueno, pues se supone que Puerto Rico esté más saludable, que Puerto Rico esté mejor, según las definiciones. Bueno, esta transición epidemiológica y estos cambios en la casa, ¿en qué resulta? Bueno, pues resultó en que la expectativa de vida de Puerto Rico aumentara. La expectativa de vida, para aquellos que nunca han escuchado el término, no es nada más ni nada menos que los años que se supone que usted viva si nace hoy en las condiciones de hoy. Por ejemplo, la expectativa de vida hoy es 81 años en Puerto Rico. Cualquier niño que nace hoy se espera, si las condiciones sociales, económicas y de salud en el país se mantienen igual, se espera que viva 81 años. Por ejemplo, en el 1900, si vamos acá, se supone que en Puerto Rico era cerca de 31, 32 años. Y empezó a subir, iba subiendo poco a poco, poco a poco. Ya en la década de los 50 se ve que coge un auge y en los 60 comienza a subir y sigue llegando hasta el sol de hoy, que estamos en los 81, 82. Se ve la diferencia entre hombres y mujeres. Esto es bastante común en la literatura del mundo. Las mujeres usualmente viven más que los hombres, usualmente 2 o 3 años más que los estimados de expectativa de vida de los hombres. Este aumento de la expectativa de vida está asociado a ¿qué? Bueno, como les mencioné, mejoras en tratamiento médico, incremento en el acceso de cuidado primario, reducción en el desempleo, mejores condiciones laborales, mayor educación, por ende, elementos sociales, de salud pública, de economía, que todos repercuten en lo que se supone que sea una mejor vida y una mejor calidad de vida. Ahora bien, ¿por qué yo le quiero explicar esto? Bueno, porque cuando hablamos de la expectativa de vida, queremos decir que la gente está viviendo más. Y si la gente está viviendo más, se supone que van a haber más gente que va a estar pasando los 65 años, ¿verdad? Pues Puerto Rico ha experimentado un envejecimiento bastante constante. Si vamos aquí, la primera línea son las personas, el porciento de personas mayores de 50 años en Puerto Rico. La roja son personas mayores de 65 años y la de abajo son por ciento de personas mayores de 85 años. Bueno, si vamos al 50 y vamos a enfocarnos en el de 65%. 65 años, perdón. 65 años, 1950. 8% de la población, por ahí. Perdón, 3% de la población. 5. Y empieza a subir, y empieza a subir, y esto es normal. Esto está pasando en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico, la transición epidemiológica, la transición demográfica están dando paso a que las personas vivan más. Por ende, se ha hablado muchísimo en el mundo que el mundo está envejeciendo aún más. Hay muchas personas que llegan a 100 y sobrepasan los 100 años, que eso no se daba antes. Y esto no es malo, esto no es un problema, esto es natural en el mundo. Está pasando en todos los países. Ahora, ¿qué pasa?
vamos al 2000, y aquí es donde se complica el panorama en Puerto Rico. En el 2000, si podemos notar en la de 65, hay un aceleramiento. Aquellos que saben un poquito más de matemáticas se acuerdan de la clase de álgebra, de la pendiente. Pues la pendiente acá se mantiene más o menos igual y aquí de momento aumenta. ¿Por qué razón? ¿Sabemos? Lo mismo pasa en los mayores de 50, lo mismo pasa en los mayores de 85, con un leve delay en el 2010. Volvemos a lo básico, la demografía, que es nacimientos, muertes y migración. ¿Qué puede pasar en Puerto Rico para que de momento yo empiece a tener más personas, más adultos mayores que yo tenía en el 2000? Bueno, se puede reducir los nacimientos, ¿verdad? Porque si se reduce los nacimientos, entonces el porciento de los adultos mayores ocupa más espacio, pues aumenta. Sí puede pasar. El único problema es que los nacimientos llevan reduciéndose desde los 60, 70. Por ende, en los nacimientos no ha cambiado nada. Pero entonces nos da paso a pensar, ok, pues entonces debe ser la mortalidad. Pues quiere decir que se está muriendo más gente joven que antes. Ya no se está muriendo la misma cantidad de personas mayores, sino que se están muriendo más gente joven. Bueno, ahí volvemos y lo pensamos. Bueno, es verdad, se está muriendo más gente. Cuando vemos los análisis de mortalidad y vemos los patrones de mortalidad, no. Se está muriendo la misma cantidad de personas que se mueren de los grupos de edades específicos. Ahora, pues ¿qué nos queda? La migración. Y aquí es donde empieza lo bueno, para mí, porque me gusta. Bueno, Puerto Rico, y bueno, digo yo, es triste, pero es algo que hay que estar prestando atención y es algo que a mí me gusta compartir porque mucha gente, el tema de migración en Puerto Rico es bastante común. Mucha gente sabemos de que estamos perdiendo jóvenes, sabemos que esto es algo que está pasando desde el 2005, pero no hay muchos estudios al respecto del impacto que puede tener esto, además del impacto económico que puede tener, que sea estudios del impacto económico que tiene. Pero mirando para atrás, Puerto Rico ha perdido más de 700.000 habitantes en los últimos 14 años. Recuerden, Puerto Rico tenía 3.8 millones de habitantes en el 2000. 700.000 personas. Es casi un cuarto por ahí de la isla completa. Ahora, si vemos 2005, 2006, vemos los patrones, estos números están en miles, esto es una gráfica del Instituto de Estadística. Si vemos en el 2005, Puerto Rico, migración neta, quiere decir que entre las personas que salieron del país, de las que entraron, perdimos 12.000 personas. En el 2006, 36, 31, y siguió así. En el 2011, 54.000, 49.000, 64.000. Y en el 2018 perdimos 123.000. En el 2019 se estimó que perdimos a cerca de 100, por ahí mismo, más o menos ese mismo número, 120, 130.000 personas. Ya en el 2020 no hemos visto los estimados, pero por la pandemia y los issues de las personas no poder salir del país o querer quedarse, pues puede que eso haya reducido la cantidad de emigrantes en el 2020 y por consecuente 2021 estaremos pendientes. Pero y esto da paso a decir, bueno, pues se está yendo mucha gente en Puerto Rico, pero ¿quiénes se están yendo? Este es el detalle. Muchos países en el mundo experimentan migración. Lo que son países como China, México, Nepal, son 3 países principales de emigrantes. Cuando vemos la emigración de estos países, nunca es tan concentrada como lo es la emigración de Puerto Rico en ciertos grupos de edad. ¿Qué pasa? La mayoría de los emigrantes en Puerto Rico, cerca del 80-85%, están concentrados en las edades de 20 a 45 años. Y eso es preocupante. Solamente el 7% de los adultos mayores emigra hacia los Estados Unidos en Puerto Rico, lo cual es un dato importante de mencionar porque todos asumimos que los adultos mayores no emigran, lo cual sí emigran, no en grandes cantidades, no son la mayoría, no es el grupo mayoritario que emigra, pero sí es un grupo importante de mencionar porque se está dando. ¿Y por qué quiero mencionarlo? Bueno, porque ustedes sabrán que está el caso de aquellos abuelos que en verano se van hacia los Estados Unidos y emigran para estar con sus hijos y estar con sus nietos y se quedan por allá y están 6 meses allá y vuelven 6 meses acá. Y eso es un patrón que se está dando en los últimos años, que nosotros estamos ahora pendientes y evaluando a ver cómo está
funcionando esta dinámica nueva de familias. Y hay investigadores que le están prestando atención a este tipo de dinámicas. Bueno, esta gráfica lo que presenta es la mediana de edad de los migrantes y la población de Puerto Rico. La mediana de edad quiere decir que el 50% de las personas están sobre esa edad y el 50% de las personas están bajo esa edad. En el caso de los emigrantes, que es la línea violeta, podemos ver que los emigrantes, la mediana de edad es cerca de 29 años. Quiere decir que cerca la mitad de los emigrantes en Puerto Rico que salen hacia los Estados Unidos, en este caso es Estados Unidos, son mayores de 29 años y 50% son menores de 29 años. Es una población sumamente joven la que está saliendo hacia los Estados Unidos en grandes cantidades, y esa es una de las preocupaciones. Y esto es lo que ha dado paso al incremento en la población de 65 años en Puerto Rico. Por ejemplo, este es una de las gráficas de un artículo reciente que nos han publicado en la revista Population Research and Policy Review, un artículo de mi autoría. Nosotros lo que hicimos aquí fue comparar a Puerto Rico con otros países, tanto países en el Caribe, como países en Europa, como países en Asia. Nosotros estamos aquí, si pueden ver los países, podemos ver el país, son países, Japón, Italia y España son países clásicos en la literatura de envejecimiento, porque son países que ya tienen una cantidad de personas mayores bastante sustancial. Por ejemplo, si podemos ver la línea azul clarita aquí arriba, esta es la población de Japón, el porcentaje de la población de 65 años más. Japón ya está casi en los 30% de la población que son mayores de 65 años. Si pasamos a la violeta, que es Italia, y acá, que es lo que yo quiero prestar atención, entre la roja y la azul. Bueno, Puerto Rico, como les dije, en el 2000 todo estaba bonito, todo el mundo pensaba que íbamos a llegar a los 4 millones de habitantes, que el crecimiento poblacional iba a continuar, porque Puerto Rico es un país espectacular y iba a seguir todo moviéndose como si nada. Nadie esperaba la recesión del 2006, nadie esperaba el incremento en la migración. Y aquí es cuando en el 2010 podemos observar que Puerto Rico tiene 13% de sus habitantes son mayores de 65 años. De momento, este 13% de venir de un crecimiento constante que es natural de todos los países desarrollados del mundo, de momento se dispara a un 21%. Esto es causante de la reducción en los jóvenes de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la ecuación, o como se calcula el porciento de la población, es la cantidad de envejecientes sobre la cantidad de adultos mayores sobre la cantidad de la población. Y cuando el denominador se me reduce porque se me están yendo los jóvenes, entonces la población mayor de 65 años, la población mayor de 50 años comienza a ocupar un porciento aún mayor. Y aquí, como podemos ver, si vemos la línea azul oscura, que es España. España tuvo un doblaje un incremento de esta magnitud en 25 años. O sea, ese incremento le tomó a España muchísimo tiempo. A Japón le tomó casi cerca de 15 años, o 20 años, perdonen. Puerto Rico lo tuvo en 10 años. Y esto, si la migración no para de los jóvenes en Puerto Rico, nosotros podríamos estar sobrepasando a Italia y a Japón pronto. Y pasaríamos a ser el país con la mayor cantidad de personas mayores en el mundo. Somos el 10º ahora mismo. Podríamos ser el primero pronto. Bueno, yo quería presentarles esto, porque este es otro de los elementos también que utilizamos. Esto es una gráfica, una pirámide poblacional, quería explicarle ese mismo problema de los jóvenes y cómo se ve esto en una gráfica. Bueno, en 1960, una pirámide poblacional está dividida por, aquí está la cantidad, el porciento de mujeres por grupo de edad. Por ejemplo, aquí están las niñas de 0 a 4 años y están casi un 15% de la población. Esto es 1960. Y aquí de 10 a 14 años están aquí casi un 13%. Habían de la población total, eran de las féminas estaban aquí. Pues lo mismo acá los varones. Estos son los varones.
Y cada uno, estos son los grupos de edad. Y esta es la cantidad de personas que hay dentro de cada grupo de edad. Así es que se lee una pirámide poblacional. ¿Qué pasa? Esto es una pirámide poblacional normal. Y diríamos normal porque es lo que se ha vivido y lo que se ha visto y lo que se asume que es constante en los estudios poblacionales, que es usted tenga una población con muchos niños que eventualmente van a ser adultos, que eventualmente van a ser aún más adultos y que eventualmente van a ser adultos mayores. Eso es lo que se supone y esto se supone que corra. Ahora, ¿por qué se va reduciendo? Bueno, porque las personas comienzan a morir en el proceso. No todo el mundo muere a los 80, 70 años y por eso se ve una reducción. La emigración juega un papel importante también porque en el proceso de los años, en vez de reducirse, pues se reduce por la migración y estas barras empiezan a encogerse, que puede ser el caso que la población reciba gente, que sea un país como Estados Unidos, que es un país bastante, diría yo la palabra, rico en inmigrantes, que pues entonces eso contrarresta a los que se te van, los contrarresta a los que llegan y pues la barra se queda igual o aumenta. Pero lo natural es que este proceso se vaya reduciendo así. Ok, pues para darles un ejemplo, cómo se ve la pirámide de Puerto Rico hoy en día, así es que se ve la pirámide de Puerto Rico. Y esto sí que es alarmante. Aquí es donde nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Puerto Rico no está teniendo casi hijos, como el resto del mundo. Esto no es algo, un issue de Puerto Rico, esto no es un problema de los puertorriqueños o de que nosotros de momento decidimos no queremos tener hijos, no. Esto es a lo que se está moviendo el mundo entero, a una baja tasa de fecundidad. Y quiere decir que va a haber mucho menos niños y estos pasarían a llenar todas estas áreas. Ahora, ¿qué pasa? Esto aquí, que es la cantidad de personas mayores de 65, 50, 70 años, se supone que en una pirámide normal sea menor que esto que está aquí. Y esto es lo preocupante, la reducción que Puerto Rico está viviendo aquí, porque en términos sociales, estas personas que están aquí son las que están pagando planillas, son las que están sosteniendo la economía del país, que se supone que todavía tengan cerca de 20 años de producción. Y acá, que no digo que los adultos mayores no trabajan, hay muchísimos que trabajan, pero la mayoría, usualmente después de los 65 años, pues tienden a mirar hacia el retiro y tienden a mirar hacia ya yo produje lo que tenía que producir, se acabó, ahora yo tengo que vivir de las ayudas. Las ayudas de las personas mayores en Puerto Rico dependen del income, del ingreso que genere esta gente. Pues, ¿qué pasa si tengo mucha más gente aquí que acá? Pues voy a tener muchos más adultos mayores por cada persona que está trabajando. Y aquí es donde la preocupación, porque esto lo estamos viviendo ahora, no sabemos las repercusiones que puede tener en un futuro. Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar, bueno, hay que ver qué podemos hacer. Otra manera de verlo, más reciente, que quería explicarles cómo funciona una pirámide ahora, porque esta es una pirámide un poquito más distinta. La pirámide poblacional la vemos aquí, como es la pirámide de Puerto Rico. Las barras representan el 2010. Las líneas rojas representan el 2020. En una pirámide normal, se supone que nosotros estaríamos viendo que estas barras del 2020 siguieran los patrones de esta barra, las líneas rojas siguieran los patrones de las líneas grises. ¿Qué pasa? Cuando vemos esta reducción, esto es el 2010 como estaba la población, miren ahora la reducción que tuvo y todo esto es dado porque este grupo de edad no fue que fallecieron, desaparecieron de la población. Y volvemos a lo básico, ¿cómo tú sales de una población? Tú mueres o tú emigras. Y aquí está el detalle, esta reducción aquí es masivamente dada por la emigración. Volvemos. Y en teoría, y quería enseñarles esto básicamente rapidito, en la teoría demográfica y del envejecimiento de la población, se conoce que las poblaciones envejecen de dos maneras. De lo que se llama aging from the top, que quiere decir el envejecimiento del tope. Eso quiere decir la expectativa de vida aumenta, por ende, estos grupos aquí siguen aumentando, que al sol de hoy tenemos 100 plus, no hay tanto, pero puede ser que en un futuro sean 110, 120, pues mientras esa expectativa de vida va aumentando, pues más gente voy a tener en estos grupos.
porque se me sigue alargando el grupo, y eso quiere decir que entonces la población de personas, de adultos mayores va a ocupar más espacio. Eso es una manera, y es una manera natural que se conoce y se ha visto en otros países, por los cuales los países envejecen. También está el aging from the bottom, que Puerto Rico lo está experimentando, que es la reducción de los nacimientos. Lo mismo que les mencioné. Se reducen los nacimientos, por ende, las personas mayores empiezan a ocupar un espacio mayor porcentual en la población, porque ya tengo una reducción en los grupos jóvenes de edades, que son los niños. Ahora bien, ningún país, y lo repito porque por eso fue que publicamos este estudio, nos publicaron este estudio en una revista bastante importante en demografía, y es que nosotros nos dimos cuenta que Puerto Rico está experimentando otro tipo de envejecimiento. Tiene la convergencia de aging from top, que es el envejecimiento en el tope, el envejecimiento en la base de la pirámide, pero entonces también tenemos un envejecimiento por compresión. Nosotros le pusimos el término aging through compression, que es un envejecimiento dado por la migración, que es como si cogiéramos, si ven la pirámide, es como si cogiéramos la pirámide o una lata y la apretamos. Y la aprietas por el centro y se comprime en el centro. ¿Qué pasa? No sabemos las repercusiones de esto, porque esto es algo nuevo. Esto somos nosotros en el mundo, somos nosotros los que lo estamos experimentando por primera vez. Y quería dejarle eso porque es sumamente importante, y nosotros ahora, yo y el doctor Alexis Santos Lozada, mentor y colega mío, estamos trabajando en poder desarrollar este término de aging through compression un poquito más en detalle, y tenemos otras publicaciones que están en camino sobre este mismo tema, porque queremos, hay otros países que lo están experimentando, pero a una cantidad menor. No como Puerto Rico. Puerto Rico tiene un aging through compression bastante alarmante. Bueno, pues ya que hablé de eso, pues sabemos cuáles son los problemas de un aging through compression. Vamos, ¿cuáles son los problemas de que Puerto Rico comience a envejecer por la emigración? Bueno, los efectos que puede tener esto en la población, sabemos que muy probablemente serán negativos. El único problema es que van a ser negativos encima de ya una condición social que los adultos mayores tienen en Puerto Rico, que es bastante precaria. Por ejemplo, Puerto Rico tiene la mayor prevalencia de adultos mayores con alguna discapacidad en Estados Unidos y sus territorios. Cerca de la mitad de los adultos mayores en Puerto Rico, ellos mencionan tienen alguna discapacidad, ya sea discapacidad física o discapacidad mental. También cerca de la mitad de los adultos mayores en Puerto Rico se encuentran bajo los niveles de pobreza. Súmele a eso que hay una reducción en los recursos sociales o en una reducción en el apoyo social de la familia. Esto empeora una condición social y una condición de salud en Puerto Rico. No sé si sabían que el salario anual promedio de los adultos mayores en Puerto Rico es cerca de $14,000 versus el $30,000 que es de la población general. Hay una diferencia y se espera. No es que esto es nuevo, se espera porque tenemos una población que tiende a producir menos porque tienden ya a estar en retiro, depender de un retiro o de una cuenta o el seguro social, y sabemos que la cantidad que reciben no es mucha. Ya sabemos que el promedio es $14,000, eso estamos hablando de cerca de $1,200 mensuales, para medicina, para casa, para todo. También de estos, 58% reporta una salud regular o mala, y pues encima de todo esto es un grupo que está perdiendo unos recursos tanto financieros como sociales, porque muchos de los hijos, muchos de los familiares también ayudan a su papá o a su abuelo, los ayudan económicamente, y esa emigración a veces puede restar, no quiere decir que todo el tiempo, pero puede restar esa aportación financiera que reciben los adultos mayores en Puerto Rico. Una de las cosas que no se ha publicado, que lo trabajamos nosotros, y nadie ha hablado de esto. Bueno, en el 2007, Puerto Rico tiene un estudio que es una maravilla. Y bueno, el estudio es como, mi madre me relaja porque yo uso mucho la palabra espectacular, pero es un estudio espectacular, es un estudio buenísimo. El único problema que tiene es que se hizo en el 2002 y en el 2007. Es un estudio bastante viejo,
podríamos decir, son unos datos que no necesariamente representan la población de hoy día de Puerto Rico, pero como es lo único que tenemos, y un estudio representativo de los adultos mayores en Puerto Rico. Pues el estudio se llama Puerto Rico Elderly Health Conditions y le decimos PRECO. Todo lo que trabajamos con eso le decimos PRECO. Pues de este estudio, que representa a todos los adultos mayores en Puerto Rico, se sabe que en el 2007, 48% de los adultos mayores en Puerto Rico indicaban tener al menos un hijo viviendo en los Estados Unidos o algún otro país. Esto hay que tenerlo en mente, que era mucho antes del comienzo de la ola migratoria. Todavía no había acelerado, ya se empezaba a ver un poco el aumento en la migración, pero no eran los niveles que los experimentamos años después. Por ende, se espera que este dato esté bastante subestimado. Se esperaría que muchos más adultos mayores estén indicando ahora mismo tener familiares, y eso quiere decir que si aumenta un poquito más, podríamos decir que es más de la mitad de los adultos mayores en Puerto Rico tendrían algún hijo en Estados Unidos. Y pues, lamentablemente, al momento no hay un estudio reciente que podamos utilizar para poder ver el cambio en esta dinámica familiar en los adultos mayores. Sin embargo, pues vamos por ahí. Nosotros estamos trabajando, el grupo de nosotros y otro grupo estamos trabajando en poder estudiar estos cambios en las dinámicas familiares y ver cómo esto está afectando la salud de los adultos mayores por medio de varias dinámicas. Vale, pero aquí vamos. ¿Qué sabemos de la migración y la salud en los adultos mayores del mundo? Y digo del mundo porque esto es literatura del mundo, no de Puerto Rico. Después nos vamos a especificar en Puerto Rico. Bueno, aquí están los problemas que puede causar la migración de familiares en los adultos mayores. Bueno, la primera es separación familiar. La distancia es un determinante de salud mental en los adultos mayores. Recientemente en los Estados Unidos, tan reciente como la semana pasada, estuve en una conferencia donde una investigadora de la Universidad de Michigan está evaluando la importancia y la asociación que tiene la distancia, la proximidad, en inglés proximity, la proximidad de tus hijos cuando tú eres un adulto mayor en los Estados Unidos. Y ellos están tratando de crear un índice para poder evaluar la manera o la interacción entre la distancia del adulto mayor a sus hijos y su salud mental y física. Y ellos están tratando de crear unos índices y una cosa bien interesante, pero sí han podido determinar en Estados Unidos y en China, han podido determinar que al menos tener a alguien cerca o algún hijo cerca es de beneficio para la salud mental de los adultos mayores. Al menos uno cerca, o mucho mejor cuando cohabitan. Cuando el adulto mayor vive con alguno de sus hijos o uno de sus hijos vive con el adulto mayor, muchas veces eso es de beneficio para la salud mental y la salud física de los adultos mayores. Bueno, pasamos a la reducción en las redes de apoyo. Sabemos que la migración causa la separación familiar, que la separación familiar repercute en una reducción de apoyo. Sí se puede proveer un apoyo mental, un apoyo emocional, porque pues gracias a la tecnología tenemos FaceTime, tenemos Google Meet, ahora tenemos Zoom, tenemos 20 plataformas que yo no las puedo mencionar ya porque son muchísimas, que podemos interactuar, podemos vernos. Por lo menos el apoyo emocional está. Ahora, lo que se conoce en la literatura como el apoyo instrumental, que es, mami, yo te llevo a la cita, papi, yo te hago la compra, ese tipo de relaciones que se dan y ese apoyo que se conoce como apoyo social es de sumo beneficio para la calidad de vida de los adultos mayores. Por ejemplo, yo no sé si ustedes están familiarizados, hay un proyecto que a mí me gusta mucho mencionar. Yo le llamo un proyecto pseudocientífico porque no tiene la rigurosidad científica de un diseño de estudio bastante sólido y fuerte, pero sí, se llama los Blue Zones. No sé si han podido escuchar. Estos son unas zonas, si en algún momento lo quieren googlear, por favor, ponen en Google Blue Zones, zonas azules, y le va a aparecer mucha información. Esto es un proyecto
de este hombre que no me acuerdo el nombre ahora mismo, discúlpeme, se llama Dan algo, pero es como un apellido bastante raro. Él le dio curiosidad de estudiar la vida de los centenarios. Y él dijo, y los centenarios son aquellos adultos que han pasado los 100 años. Y él le dice, oye, mira, yo quiero ir a lugares donde haya mucha gente con 100 años. Como que los lugares, y ellos en el mundo entero buscaron a ver cuáles eran las comunidades, no estado, no país, no, comunidades. Estoy hablando de como barrio. Es como si ahora mismo yo fuera a Caunilla arriba y de momento digo, ok, ¿cuántas personas de 100 años hay aquí? Y ellos hicieron ese tipo en el mundo entero y lograron conseguir 5 lugares que son los lugares con mayor cantidad de centenarios per cápita. Y esto le estoy hablando de, no me acuerdo las comunidades porque a veces son nombres extraños, pero hay una comunidad en Grecia, hay una comunidad en Japón, hay una comunidad en California, hay una comunidad en Costa Rica y se me queda uno. Creo que Italia, sí. Italia, Grecia, Japón, California y Costa Rica. Hay comunidades en esos países. ¿Y qué encontraron? Bueno, pues ellos hay un documental, creo que está en YouTube, lo podrían buscar si les interesa, y ellos van a entrevistar a estos centenarios. Y simplemente son entrevistas de, mira, cuéntame qué tú haces en el día, qué tú comes, todo lo que tiene que ver con la vida, con la cultura, con la comunidad. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque de todo eso, de todo lo que preguntaron, de todo, Costa Rica, Costa Rica, Japón y Grecia no tienen platos similares. Esa gente no come, o sea, no puedes decir nada si están saludables y llegaron así por lo que comen, porque comen lo mismo. No, o sea, la cultura y la comida son totalmente distintas. Ahora bien, todos ellos mencionaron, yo tengo mucha gente que me apoya. Y cuando dicen mucha gente que me apoya, es que sus redes de apoyo eran casi de 15, 20, 30 personas. La misma comunidad, no familiares, no, eran familiares y amigos y vecinos y todo. Y era que ellos podían decir, mira, yo salgo de mi puerta y todo el mundo que yo me encuentro me apoya. Todo el mundo me da cierto tipo de apoyo, yo no tengo que, me hacen esto, me buscan esto, me dan aquello, yo hago esto, yo me mantengo activamente físico. Había un tipo de combinaciones, pero una de las cosas que consiguieron que era común en estos 5 lugares era que ellos tenían unas redes de apoyo bastante sólidas y mucha gente que se preocupaban por ellos. Y si quieren buscarlo, por favor, es súper interesante. Yo lo he visto como 4 veces ya y está súper buenísimo. Ahora, otra de las maneras por las cuales la migración afecta la salud en el mundo, en estudios en China particularmente, se ha visto que la soledad, el incremento en la soledad debido a la migración afecta las condiciones crónicas en la vejez, especialmente en los adultos mayores en las zonas rurales de China. Porque en China se está dando el caso de que hay mucha emigración de la zona rural a la zona urbana. Y se le dice working migration porque que en Puerto Rico se le podría llamar así. Pero la migración se da porque los jóvenes se van a trabajar a la zona urbana y dejan a sus padres y dejan a sus abuelos en las zonas rurales donde residen. Pero esa distancia y ese cambio ese cambio de estar acompañado a estar solo, pues muchas veces afecta muchísimo la salud y el estado de salud de los adultos mayores en esas regiones. Bueno, también se ha visto que la migración, por ese mismo hecho de incrementar la soledad está sumamente asociada a la depresión, a la tristeza y a los sentimientos, a los síntomas depresivos. Esto se ha visto en países como México, en Estados Unidos y en China. La depresión es una de las condiciones mentales más asociadas a la separación familiar por medio de la migración. También se ha visto que aumenta el riesgo de la discapacidad física por estos otros elementos, la falta de apoyo, la separación familiar, el incremento de soledad y la depresión, todo converge y se teoriza, porque todavía no hemos podido, en el mundo, no hemos podido descifrar cómo esto afecta a la salud física, pero hay teorías que dicen que por medio de la salud mental, cuando la salud mental se ve sumamente afectada, eso recae en un efecto físico.
Y todo el cambio, y lo sabemos, porque cuando muchas personas están en depresión y lo otro, tienden a dejar dejar de hacer ejercicio, dejar de moverse, y la falta de actividad física y movilidad es uno de los indicadores de mayor riesgo a discapacidad física. O sea que todo se une a afectar tanto la salud mental como la salud física. Ahora, fuera de esto, la migración también está causando en el mundo la falta de cuidadores. Y cuando digo cuidadores, la falta de cuidadores, lo que se conoce en la literatura como cuidadores informales, que son mayormente en Puerto Rico, serían los familiares. Y la emigración de los familiares, pues reduce la capacidad de la familia para poder atender las necesidades de los adultos mayores. Bueno, ahora, lo que queremos saber. Lamentablemente, los estudios de migración y adultos mayores en Puerto Rico no existen. No hay nadie que haya publicado hasta el sol de hoy, nadie haya publicado sobre el tema. Sí, hay una publicación sobre la percepción de los adultos mayores ante la migración de familiares, pero no es conducente a la salud de los adultos mayores, sino que es la percepción de ellos. Y un estudio que se hizo en la Carlos Albizu, lo hizo el profesor José Raúl Rodríguez, y es el único que existe del tema hacia el momento que se ha publicado. Puede ser que mucha gente haya trabajado cosas, porque en Puerto Rico se da, que se trabajan investigaciones y nunca se publican, y se dan en charlas y se dan en conferencias, pero nunca se publican en revistas científicas. Por ende, pues a veces es difícil. Si no tuviste la conferencia, pues no te enteras. Hasta el momento no existe nada. Eso sí, pues nosotros andamos trabajando por esto. Bueno, esto es, mira, estamos como la Comay. Esto es primicia. Esto nadie lo ha visto, esto nadie lo tiene. Estos son estudios que nosotros no hemos publicado todavía. Esto es parte de mis investigaciones más recientes que he trabajado con varios colegas. Y sí, podemos decir, utilizando PRECO nuevamente, el estudio que les hablé sobre los adultos mayores, la depresión se ve asociada a la migración municipal. Nosotros aquí utilizamos un diseño de estudio multinivel, que lo que quiere decir es que utilizamos información del municipio y utilizamos información de los individuos. La tabla a veces un poquito complicada, y esto no hay manera de presentarlo gráficamente, no, o sea, no se puede procesar un poquito más bonito, pero sí, lo que sí podemos comprender es que a medida que la migración aumenta en la zona urbana de Puerto Rico, aquí es uno de los dilemas que conseguimos, que solamente se ve una asociación entre la migración y la salud mental de los adultos mayores en la zona urbana de Puerto Rico. Se ve que en promedio los síntomas depresivos aumentan un 8%, y esto es migración municipal, no es necesariamente migración de familiares. Y aquí es donde está lo alarmante de la situación. Se vio una asociación entre la migración municipal y la salud mental de los adultos mayores en los municipios, viviendo allí. ¿Qué quiere decir? Que hay una condición social que está siendo impactada por la emigración, que no necesariamente está dada a mí, pero me afecta. Y aquí es donde volvemos a lo importante de los modelos ecosociales y entender que vivimos en una cápsula social. Aquí no estamos hablando de que emigró mi hijo, emigró un amigo mío, no, no. Aquí emigró gente en mi municipio. Y esto, como estábamos diciendo, la emigración de la clase laboral, que son muchachos jóvenes, que están empezando, que llevan unos años trabajando y de momento se van, esto afecta el municipio, ya sea por los servicios de salud, ya sea por el ingreso municipal que tiene, que ese ingreso, la baja en ese ingreso y en el presupuesto reduce la capacidad del municipio a ofrecer servicios de salud y a ofrecer servicios sociales y a ofrecer un sinnúmero de elementos que repercuten en la salud de los individuos, de los adultos mayores. Aquí en este estudio también pudimos ver que las mujeres usualmente tienden a sufrir mayor cantidad de síntomas depresivos comparado con los hombres. Eso es en acuerdo, eso está totalmente en acuerdo con la literatura. También que la educación es esencial para disminuir la cantidad de síntomas depresivos. A mayor educación que uno tiene, se espera que uno tenga menos síntomas depresivos.
Y una de las cosas que es más preocupante para mí de estos resultados es que experimentar dificultades económicas está significativamente asociado a una mayor cantidad de síntomas depresivos. Y es una asociación bastante fuerte. Quiere decir, recuerden como les presenté ahorita, que el 49% de la población de adultos mayores en Puerto Rico están bajo los niveles de pobreza. Quiere decir que ese número sigue aumentando. Eso de experimentar dificultades económicas va a ser sumamente importante para los próximos años si no logramos conseguir unas condiciones sociales más aptas para los adultos mayores en Puerto Rico, en este caso en la zona urbana de Puerto Rico. Bueno, otro de los resultados, este es otro estudio que también va conducente a la misma idea, es que aquí lo que tratamos de hacer fue, ya sabemos que la migración aumenta la soledad y disminuye la cantidad de apoyo social que puede recibir un adulto mayor. Pues aquí lo que hicimos fue movernos, en vez de coger migración y salud, nos movimos entonces a soledad y salud. Pues cuando vemos la soledad, pudimos encontrar que la soledad y la reducción en el apoyo social aumentan el riesgo de sufrir una discapacidad física o mental. Quiere decir, en palabras un poquito más aptas, los adultos mayores que viven solos, en este caso utilizamos la palabra viven solos porque estamos un poquito limitados en experimentar soledad en la base de datos de PRECO, pero pudimos ver que los que viven solos tienen un 58% mayor riesgo de sufrir una discapacidad comparado con los adultos viviendo acompañados. ¿Qué quiero decir con sufrir una discapacidad? Bueno, en este caso solamente cogimos al principio del estudio aquellos adultos mayores que no tenían ningún tipo de discapacidad. Que esto es más preocupante aún, porque estamos observando a aquellos que están saludables y lo que hicimos fue diferenciarlos entre, ok, usted vive solo, usted no vive solo, perfecto, y ahora los vamos a seguir. Y PRECO los siguió por 5 años. Y en 5 años vamos a evaluar cuántos de los que vivían solos desarrollaron una discapacidad física, en este caso, o mental, y entonces, ¿cuántos de los que vivían acompañados desarrollaron alguna discapacidad? Pues resulta que el 58% de los que vivían solos tenían una mayor probabilidad, un mayor riesgo de sufrir una discapacidad que aquellos que vivían con alguien. Por ende, volvemos, el acompañamiento y la reducción del apoyo social son elementos sumamente importantes para adultos mayores en Puerto Rico. Y si nos seguimos moviendo, se me acaba el tiempo. Y aquí, una de las cosas que a ustedes les interesa saber, o por lo menos yo pienso que les interesa saber, esto también es calientito, esto todavía no se ha publicado, esto gracias al doctor Alexis Santos, que creo que está por ahí. Gracias por prestarme estos datos para presentarlos hoy. Él fue muy amable y me dijo, seguro, utilízalo y preséntalo. Esto se estará publicando en algún momento de este año. Él lo trabajó con la doctora Sarah Patterson de Pennsylvania State University. Y esto es utilizando PRECO también y podemos ver la red de apoyo a los adultos mayores. Una de las cosas positivas, porque estoy hablando de lo negativo, bueno, pues vamos a hablar de lo positivo. Una de las cosas positivas que tienen los adultos mayores en Puerto Rico es esto que está aquí. Aquí podemos ver la cantidad de personas que cada adulto mayor en Puerto Rico dijo que estaba en su red de apoyo social. Podemos ver los números y quiere decir que en promedio cada adulto mayor mencionó que tenía de 6 a 7 a 8 personas en su red de apoyo. Eso es buenísimo, eso es un buen número para una red de apoyo. Sí tenemos aquellos que mencionan que solamente tienen 1, aquellos que tienen ninguno, aquellos que tienen 2 y 3. Pero Puerto Rico sabemos, culturalmente nosotros sabemos que la familia tendemos a mantenernos bastante unidos, que tendemos a ser bastante familiares y bastante nos gusta estar en el jolgorio y lo otro. Pues esto ayuda en cierto sentido al efecto que puede tener la emigración de jóvenes en la salud de los adultos mayores o la migración de hijos hacia los Estados Unidos o otro país en la salud de los adultos mayores. Yo creo que esta próxima... sí. Ok, Camil, ya mismo se está acabando esto. Ahora mismo, a ver si podemos hacer la encuesta. Bueno, yo le dije a Camil, yo quiero preguntarle a ustedes, y en este momento vamos a ser un poquito interactivos. Bueno, quiero que me contesten esa pregunta. Yo quiero saber, dependiendo lo que usted piensa,
¿Quiénes son los cuidadores primarios en la familia? Yo les voy a enseñar los datos, pero antes de ver los datos quería saber quiénes ustedes piensan que son los cuidadores primarios en las familias puertorriqueñas para los hijos. Está la pareja, que puede ser esposo o esposa, hija, puede ser el hijo, puede ser un hermano o hermana, o un amigo o una amiga. Yo quiero saber qué pensamos y le voy a dar como 30 segundos. Bueno, ahí tenemos, yo creo que cerca de la mayoría, más o menos, vamos por ahí, vamos por ahí. Doctor, en lo que siguen contestando ahí el poll, en el chat de la verdad hicieron una pregunta, creo que fue relacionada a lo del documental que habló y dice que quiénes eran los que fueron el apoyo, si eran jóvenes o adultos mayores. Bueno, en el caso del documental y las comunidades, era la comunidad completa y era un sinnúmero de personas. Eran tanto familiares como eran familiares en el caso de hijos, nietos, como amigos, compañeros y vecinos. Era una red de apoyo que no se ve, no es muy común. No es muy común, pero era mucha gente. En el caso de Costa Rica, creo, era el que puedo recordar, que eran estamos hablando de centenarios, por ende sus hijos tienen 80, 70 y pico años. Así que, y eran usualmente los hijos y los nietos, que pues, los nietos tenían sus 60 y pico años también. O sea que no puedo decir que eran jóvenes, pero sí en el documental y en la familia expresaban que había un intercambio entre bisnietos, nietos y todo. Era una convergencia bien bonita. Pero no diría que son jóvenes, porque pues, los hijos y los nietos también eran ya bastante adultos. Pero los invito a verlo, es muy bueno y está muy interesante. Y ellos también trabajan otros elementos de cómo mejorar la calidad de vida, que son muy buenos para trabajarlos en talleres y lo otro, que tratan como ellos tratan de descifrar cómo llegar a los 100 años. Ese es el issue del documental y de la investigación que realizaron. Mira, aquí ya creo que estamos. Mira, pues, a ver si lo pueden ver. ¿Lo estamos viendo? No sé si lo están viendo. Si no, se los puedo decir. Bueno, de todos los que contestaron, a mí me parece que, y se los dije, yo sabía que ustedes sabían. Según la encuesta, ustedes dijeron que el cuidador primario de los adultos mayores en Puerto Rico debería ser la pareja, ya sea esposo o esposa, seguido por la hija. Y el hijo pues está un poquito atrás. Pues ¿saben qué? Tienen toda la razón del mundo. Aquí el doctor Santos trabajó con Preco a descifrar cuáles eran los cuidadores en la familia de los adultos mayores en Puerto Rico. Podemos ver, disculpen que está en inglés, pero las publicaciones usualmente las trabajamos en inglés. Aquí están las esposas y esposos que ocupan casi un 25%. Estos son que no se escribieron en la encuesta, no está disponible, que es un número bastante alto, pero sí concuerda con lo que ustedes acaban de decir, que la esposa o el esposo es el que se ocupa de su pareja en el caso que necesite alguna asistencia, seguido por las hijas. Y esto sí es algo que nosotros sabemos, es como conocimiento común y es algo cultural. Ahora bien, es también conocido en otros países como México, que también tienen estos patrones similares. Ahora, una de las cosas bien interesantes que presenta el doctor Santos aquí es que tenemos cuando los dividimos por adultos mayores casados, adultos mayores divorciados, adultos mayores viudos, entonces los patrones empiezan a cambiar. Vemos que los casados pues tienen el mismo patrón. Casi no se ve, disculpen, pero yo se lo puedo explicar aquí. Estas son las parejas y estas son la hija. Aquí, de nuevo, tenemos esta barra que son los que no dijeron quién era. Y cuando pasamos a los divorciados y separados que ya no tienen, como se espera, ya no tienen una pareja, pues pasaría a ser entonces la hija
Usualmente, como es conocimiento común, la hija mayor de la familia es la que pasaría a ocupar la responsabilidad de ocuparse de sus papás, de sus padres, de ser el cuidador primario. Y de aquellos viudos lo mismo. También terminan, repercuten en la hija. Ahora bien, ¿por qué yo menciono esto y qué tiene que ver esto con migración? Bueno, en otros países, en Puerto Rico no tenemos la información, pero en otros países, esto es uno de los, yo diría, de las decisiones para emigrar del país. Por ejemplo, en México se da el caso que los emigrantes, la mayoría, o años anteriores, la mayoría eran varones. ¿Por qué? Porque se esperaba que las mujeres, las hijas, se quedaran con los papás a cuidarlos en el caso de que pasara algo. En el caso de que los padres estuviesen discapacitados, las hijas son las que se supone, por reglas culturales, se supone que se ocuparan de sus padres. Ahora, esto está cambiando. Recientemente, ahora las mujeres están emigrando en mayor cantidad que años anteriores, pero esa decisión migratoria, esa decisión familiar que no se toma, porque no es que la familia se siente y dice, mira, pues yo me voy porque tú te vas a ocupar de papá. No es que simplemente los varones en aquellos momentos, los hombres, asumían que esto iba a pasar. Asumían que, mira, pues, te toca, yo me puedo ir, esta no es mi responsabilidad. Ahora, pues, esto está cambiando y nosotros estamos pendientes a estas dinámicas, a ver cómo esto va afectando y cómo entonces los hombres comienzan a tomar más responsabilidad en el cuidado de sus padres, en el cuidado de sus abuelos, y todo empieza a cambiar a medida que las mujeres empiezan a emigrar también. Ahora mismo en Puerto Rico, la emigración es bastante par entre hombres y mujeres. Ya no es que la cantidad de hombres es una cantidad masiva y las mujeres son pocas. No, ahora está más o menos equitativo. Por ende, se espera que estas decisiones familiares comiencen a cambiar. Y los patrones y las dinámicas familiares comiencen a cambiar y nosotros pues estamos atentos a todo esto y esperamos seguir investigando el asunto. Bueno, ya otras investigaciones que están en curso que no tenemos resultados todavía, bueno, quería decirles que PRECO, para aquellos que estén interesados en investigaciones y en datos más recientes, PRECO actualmente está recopilando información para actualizar sus datos utilizando los sobrevivientes del último, lo que se conoce como la última ola, en inglés se conoce como WAVE, de recopilación de datos, que fue en el 2007. La doctora Ana Luisa Dávila y el doctor Michael Crow son los investigadores primarios de estos esfuerzos y ellos están tratando de conseguir a aquellos que participaron en el 2007, que todavía están vivos, para volver a hacerle el mismo cuestionario y hacerle lo que se conoce como un seguimiento, a ver cómo ha variado y cómo ha cambiado su calidad de vida, cómo ha cambiado sus condiciones de salud y todo lo demás. Estamos nosotros esperando que terminen de recopilar la información para poder analizar los datos. Nosotros estamos en contacto con ellos. Nosotros, gracias a Dios, conocemos a la doctora Ana Luisa Dávila, ella fue mentora mía en la Escuela de Salud Pública. Y estamos atentos a que salgan esos datos porque queremos entonces evaluar el proceso migratorio de Puerto Rico y cómo eso ha repercutido, ha dañado o ha afectado la salud de los adultos mayores en Puerto Rico. También nosotros recientemente hemos recibido fondos de lo que se conoce como el National Institute on Aging, que es del National Institute of Health en Estados Unidos, y estos datos son para estudiar los procesos por los cuales los adultos mayores se quedan solos en la isla. Y nosotros queremos estudiar las dinámicas familiares. Hay un término que se le conoce en inglés como kinlessness, que es literalmente el decir no tengo a nadie, no tengo ningún kin, no tengo ningún familiar. Ahora, el doctor Ashton Berdery, que es mentor mío en la Universidad de Pensilvania, él está estudiando este proceso de kinlessness, por el cual los adultos mayores se quedan solos, sin familiares, en el mundo. Él tiene una base de datos gigantesca que ocupa casi el 72% de la población de adultos mayores en el mundo. Y nosotros pues conseguimos dinero para poder incluir a Puerto Rico en ese estudio y poder entonces comenzar a comparar Puerto Rico con otros países a ver cómo las dinámicas familiares están cambiando. Ahora bien, nosotros, como tenemos el dilema de la migración, pues vamos entonces a incluir en ese estudio y en esa base de datos
uno de los mecanismos por los cuales los adultos mayores se quedan solos, que sería la migración. Y esto es algo que no se ha contemplado en ningún estudio en el mundo. El doctor Ashton Berdery fue bastante, no sé cómo decirlo, pero él fue maravilloso conmigo y me dijo, mira, sí, me encanta la idea, vamos a trabajarlo, y conseguimos el dinero para hacerlo. Así que hoy, actualmente estamos trabajando para ver cómo entonces Puerto Rico compara en términos de kinlessness con otros países en el mundo. También, no sé si están al tanto, pero existe el Puerto Rico Alzheimer's Disease Initiative, que todavía está corriendo. Eso la investigadora primaria de Britseida Feliciano, ella está trabajando ese estudio. Todavía no hemos conseguido datos, no se han hecho públicos todavía. Estamos esperando a ver si en algún momento se hacen públicos, podríamos trabajarlo y que quisiéramos incluirnos ahí. Así que si alguien conoce a la doctora Britseida Feliciano, yo no la conozco, he visto su trabajo, sí, me encanta, así que si alguien la conoce, ahí estamos. Y también existe un estudio que no se habla en Puerto Rico, porque es un estudio mundial, porque es un estudio de distintos países, pero se llama el 1066 Dementia Research Group. Este estudio está, bueno, ellos hacen distintas dinámicas, pero mayormente se concentran en estudiar la prevalencia de demencia y la prevalencia de Alzheimer, y también hacen estudios poblacionales de envejecimiento. Ellos han recientemente, como el año pasado, publicaron un estudio donde sacan lo que se conoce como el Old Age Support Ratio, que esto no es nada más y nada menos que la cantidad de personas, de adultos mayores en un país, por cada persona en edades laborables. Y entonces lo que hace es cómo, volvemos, porque lo mismo, las personas en edades laborables se supone que hagan un depósito al ingreso de la población, al ingreso del país, y eso entonces sea el apoyo que los adultos mayores utilicen para su retiro, para los servicios que necesitan, y esa dinámica es la que se ha dado todo el tiempo. Pues eso está cambiando ahora porque la cantidad de adultos mayores sigue aumentando, la cantidad de trabajadores disminuye, y ellos publicaron ese estudio bastante bueno, no concentrado en Puerto Rico nada más, pero tienen datos de Puerto Rico. La única limitación, y yo como epidemiólogo tengo que decirlo, como epidemiólogo, la única limitación que tiene ese estudio es que se concentra en adultos mayores de Bayamón, nada más. O como dirían pues, de la República de Bayamón. Pero, pues, de los pocos estudios que hay, es un buen estudio. Es un buen estudio que da luz y da paso a otros estudios más representativos, y por lo menos provee un hallazgo preliminar de lo que puede ser y de lo que puede representar ese grupo de los adultos mayores de Puerto Rico. Y nosotros lo seguimos constantemente porque ellos no publican solamente de Puerto Rico. Repito, ellos publican usualmente comparaciones de países, pero sí tienen datos de Puerto Rico y usualmente tratan de incluir a Puerto Rico en comparación con otros países, lo cual es buenísimo y es una aportación inmensa al estudio de la gerontología y los adultos mayores en Puerto Rico. Y ya para cerrar, porque llevo mucho tiempo hablando y ya tenemos que discutir, para que me pregunten. Puerto Rico, pues como saben, y he repetido 20 veces, y yo lo sigo repitiendo y ya mi familia está harta de escucharme, de que Puerto Rico anda experimentando un envejecimiento poblacional que no se ha visto en el mundo. Es un aceleramiento que no ha sido reflejado o no ha sido experimentado por otro país. Por ende, el efecto de este envejecimiento es desconocido. Nadie sabe qué puede pasar, nadie sabe. Tenemos ideas, tenemos teorías, pero nadie sabe cuál es el efecto real de un envejecimiento tan acelerado. Y es dificilísimo tratar de proyectar lo que puede pasar. Y estos procesos demográficos lo que están haciendo es cambiando la composición familiar de la isla y por ende la capacidad de las familias en poder proveer un cuidado a los adultos mayores que lo necesitan. Yo sigo de hincapié diciendo que no todos los adultos mayores son dependientes. Y esto es algo que hay que machacarlo, como decimos en buen español. No todos los adultos mayores son dependientes. Que sí, una gran mayoría lo son, sí, pero no todos. Y ahora como se está transicionando el mundo y ahora ya 65 años no es una persona, como diríamos antes, vieja, porque 65 años ya no es
un anciano como se veía antes, que a los 50 años en el 1900 era como, wow, mira para allá, esa persona llegó a los 50, ya las personas llegan a los 100, pues ya a los 65 años, y por eso se está reevaluando también en la política pública, se está reevaluando si el retiro debe ser a los 65 años, si el seguro social debe ser a los 65 años, y todo este tipo de cosas, porque a los 65 años hay muchísima gente que son, la mayoría diría yo, son independientes. Pueden ser independientes, sí tienen sus condiciones de salud, pero son independientes. Y todas estas dinámicas poblacionales lo que están haciendo es incrementando la soledad, y reduciendo el apoyo social y reduciendo los cuidadores que hay disponibles en la isla. Y esto va a afectar definitivamente la salud y la calidad de vida de las personas mayores en la isla. Una cosa que siempre quiero recalcar antes de terminar, la migración no se debe detener. La migración es un elemento poblacional de años, historias, desde los neandertales. Los neandertales migraban, se movían. Esto es algo normal. Lo que no es normal es que el gobierno y las corporaciones del país no se adapten a esta nueva realidad. Hay que aceptar que esto está pasando. Que sí podemos proveer incentivos para que los jóvenes se queden en la isla, seguro, deberíamos. Pero no deberíamos pensar en prevenir la migración, deberíamos adaptarnos a estos ritmos poblacionales que estamos viviendo y entonces comenzar a crear programas de concientización y desarrollo de cuidadores para los adultos mayores y programas y servicios que estén destinados a evitar o por lo menos minimizar el efecto que puede tener la migración en los adultos mayores de Puerto Rico. Y con esto yo termino. Muchas gracias por estar conmigo aquí y escucharme hablar de todo lo que me gusta. Ahora, por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios, a mí me encanta que me digan comentarios, pues yo aprendo de ustedes. Así que, por favor, adelante. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctor, por su excelente presentación. Hay aquí en el chat una pregunta, el doctor Alexis Santos, ¿verdad? Pues abundó un poquito en esto, pero si usted quiere explicarla, ¿verdad? Expandir esto, el señor Rafael Babilonia pregunta si en el estudio de PRECO la fecha es 2007 o 2002. Pues, son dos olas. Es la ola del 2002 y 2003, que en inglés se llama Waves. Se hizo un cuestionario en el 2002 y en el 2003, uno solo. Lo que pasa es que los participantes se consiguieron entre los 2 años. Y luego esos mismos participantes que se encuestaron y que se evaluaron en el 2002-2003 se volvieron a revisitar en el 2006 y 2007. Y eso es lo que se conoce como un estudio longitudinal de cohorte que se hizo. Se pensaba que primero iba a ser un estudio transversal en español, cross-sectional en inglés, que es un estudio de un momento en el tiempo, pero entonces consiguieron los fondos para poder hacer un estudio longitudinal, que es seguir a las personas por esos 5 años y ver cómo han cambiado distintos factores y dinámicas sociales en su vida. Ok, por aquí tenemos otra pregunta. Nicole Lugo pregunta, ¿conoce cuáles enfermedades crónicas han aumentado en relación a la soledad y depresión en los adultos mayores? Algunas de ellas son neurocognitivas como la demencia y Alzheimer. Bueno, sí, definitivamente la soledad y la depresión es un factor social conocido en la literatura como un factor psicosocial que está atado a un sinnúmero de enfermedades. Se puede ver y se puede palpar el efecto de la soledad y la depresión en casi todas las condiciones crónicas, en especial la demencia y el Alzheimer. La estimulación cerebral que causa la conversación y el apoyo emocional es de beneficio, como casi todos ustedes saben, para las personas que en algún momento van a desarrollar o pueden desarrollar demencia o pueden desarrollar Alzheimer. Por ende, este acompañamiento que se le está quitando a la población, que lo que hace es aumentar esa soledad y la depresión, definitivamente va a recaer en un efecto más sólido y puede que aumente la incidencia de Alzheimer en la isla, y ya nosotros estamos considerando hacer unos tipos de proyecciones con estos cambios poblacionales para ver cómo la incidencia y la prevalencia de Alzheimer y demencia pueden estar aumentando por estos mismos efectos y estos cambios en los factores sociales de los adultos mayores que pueden terminar en un aumento
en enfermedades neurocognitivas, puede también afectar el cognitive decline. Wow, ahí se me fue. Estoy tratando de traducirlo. La pérdida cognitiva, que también está sumamente asociada y es uno de los indicadores más asociados a demencia y Alzheimer. Gracias, doctor. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas. Estamos todavía, ¿verdad?, a tiempo. El doctor está más que dispuesto en contestar sus preguntas. Ahí nos llegó otra pregunta. ¿Cree que esto mejore a largo plazo o corto plazo? Bueno, vamos a definir que algo mejore. Yo no Bueno, por ejemplo, las proyecciones que se hicieron poblacionales en el 2010, que decían se hicieron unas proyecciones en el 2010 que las publicó el procurador o la procuradora del envejeciente en Puerto Rico, proyectaban que la cantidad de adultos mayores en Puerto Rico para el 2050 iba a ser 26%. Bueno, en 10 años ya estamos en 21%, y no estamos ni cerca del 2050. Por ende, estas proyecciones muchas veces son basadas en factores, asumiendo que los factores sociales se van a mantener constantes, lo cual nosotros sabemos que no lo son. Que si va a mejorar o va a empeorar, eso depende de cómo nosotros nos adaptemos como país a este cambio nuevo. Es un cambio que podría mejorar, se podría reducir la migración, pero hay que hacer algo. Y podríamos crear nuevos programas que atiendan a los adultos mayores en la isla, que puedan detener el impacto que tiene el aumento en la soledad, podemos crear lo que se conocen como eventos de participación social dirigidos a los adultos mayores, donde ellos se sienten lo que se conoce el término en inglés como engaged en actividades y están en el intercambio, y eso se ha probado que ayuda muchísimo. Ahora bien, por ahora, yo no conozco de planes de Puerto Rico que estén atendiendo ninguna de las dos cosas. Yo no conozco de planes del gobierno de que estén tratando de incentivar que los jóvenes se queden en la isla, ni tampoco tratando de aumentar los servicios sociales y los servicios económicos para los adultos mayores. Por ende, mi proyección hasta el momento es que en los próximos años no creo que veamos mucha mejoría si no hacemos nada. Todo depende de cómo nosotros actuemos, y aquí es donde viene la importancia de las organizaciones sin fines de lucro que están desligadas del gobierno, que son las que pueden entonces afectar impactar una mayor cantidad de personas en el país sin tener que estar atado a los planes del gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que nuestro futuro está en manos de las organizaciones sin fines de lucro, como son la Asociación de Alzheimer y todos los programas educativos que provean, y la incentivación de personas para que conozcan lo que es un cuidador, para que conozcan lo que es la enfermedad, para que se envuelvan en este tipo de actividades que lo que hacen es educar al pueblo y que terminan mejorando la salud de nuestros adultos mayores, no solamente los que sufren de la enfermedad de Alzheimer, sino que todos los adultos mayores de Puerto Rico, y eventualmente pues reducir la incidencia y la prevalencia de Alzheimer en el país. Eso es lo que puedo decir. No podría decir otra cosa verdaderamente. Ok, Milagros por aquí escribió, mencionó que los hijos en muchas ocasiones ayudan económicamente a los padres. Conozco de estudios que indican que son los padres y abuelos los que económicamente ayudan y hasta pagan los colegios, entre otros, de sus nietos. ¿Qué me puede aportar con relación a esto? Tiene toda la razón, y eso es un punto sumamente importante, porque, y ahí donde vuelvo a recalcar, los adultos mayores no todos son dependientes. Hay muchos de ellos que proveen ayuda a sus hijos con los nietos, y ni siquiera no solamente económicamente, sino que el tiempo de decir, mira, yo te lo cuido, yo soy el cuidador de mi nieto, y ayudan a los hijos. Ahora bien, a la inversa,
no se conoce todavía no hay estudios de lo que se conoce en inglés como los remittances, que estos son transferencias monetarias que ocurren del migrante a la comunidad de origen, que en este caso sería Puerto Rico. En Puerto Rico no existe este tipo de estudios todavía. Nosotros estamos proponiendo la falta, o bueno, estamos tratando de alzar la voz de la falta que esto hace para atender entonces, ver cómo los adultos mayores se ven beneficiados en el caso, porque ese es uno de los beneficios de la migración. El problema es que es uno de los beneficios de la migración en otros países. Por ejemplo, en México se da que los hijos adultos se van a México y le envían dinero a sus padres y los ayudan en el país de origen. Acá en Puerto Rico no se sabe. Preco tiene información de eso. El único problema es que pensamos, porque no sabemos, pensamos que la información que tiene Preco está bastante limitada porque ellos preguntan, o el cuestionario pregunta, si usted recibe algún tipo de dinero de sus hijos. Y nosotros pudimos ver, y solamente el 4% de la población recibe algún tipo de 4% de la población que tiene hijos en Estados Unidos o en otros países, recibe algún tipo de dinero. Así que tiene toda la razón, Milagro. Yo creo que la aportación de los adultos mayores a los hijos es tan beneficiosa como la de los hijos a los adultos. Ahora bien, cuando el hijo emigra, se le quita mucha de esta responsabilidad, o digo, en el caso de responsabilidad, pero muchos de estos beneficios a los adultos mayores. Beneficios digo por qué. Bueno, porque si usted se levanta sin propósito, si usted se levanta un día y no tiene nada que hacer, usted tiende a dejarse fuera, sigo andando por la vida, a diferencia de que usted tiene un propósito, usted se levanta por la mañana, está retirado, está chévere y dice, ah, mira, tengo que buscar al nieto, voy para allá, camina, ya hay actividad física ahí. Llegaste ahí, hablaste con la maestra, ya hay una participación social. Miras para atrás, ves que compras lo otro, lo traes, ya hay unos momentos de felicidad que todo esto aporta a una mayor salud y una mayor calidad de vida a los adultos mayores, por más mínimo que lo veamos, por más mínimo que lo veamos. El intercambio de los abuelos con los nietos es súper importante y Milagros tiene toda la razón. Eso es, y si hay estudios que han visto, aquí en Puerto Rico hay varios. La Universidad Católica publicó en el 2014 un tipo de informe, no era un estudio, pero un tipo de informe que detallaba las estadísticas de cuántos adultos mayores fungían como cuidadores de los nietos. Y era casi la mitad de los adultos mayores que tenían hijos, o cuidaban a los nietos en algún momento en la semana, ya sea que los nietos salían de la escuela y los iban a buscar, o ya sea que los llevaban a la escuela y se quedaban con ellos, o ya distintas maneras. Pero sí son un elemento importante en la familia puertorriqueña que muchas veces se obvia porque se piensa que solamente son dependientes y no lo son. Por aquí María pregunta, ¿la clase médica tiene un rol importante en este tema? Definitivamente, definitivamente. Aquí es donde podemos entonces empezar a ver cómo converge el ámbito social y económico con la salud pública del país. La migración también está afectando a la clase médica. ¿Por qué? Porque dentro de los migrantes también hay una cantidad grande de profesionales de la salud, ya sean doctores en medicina, ya sean enfermeros, ya sean tecnólogos médicos, de todo habido y por haber, terapista físico. Hay una reducción que se ha visto en los últimos años, en la última década, se ha visto un incremento y todos lo sabemos. Siempre que visitamos una oficina médica hay que esperar y hay que esperar. Pero ese tiempo, hace poco se publicó un estudio que lo que hace es detallar la cantidad de tiempo en promedio que tiene que esperar una persona para poder hacer una cita en un médico. Y se ha visto que en los últimos años esa cantidad de tiempo ha aumentado de aproximadamente en especialistas de 6 meses a un año. Eso no se veía en la década del 2000-2010. ¿Por qué? Porque a la medida que emigran los médicos hay menos capacidad médica para atender la población, por ende hay menos espacio, son
son personas también y son individuos que tratan de hacer una oficina, que tratan de crear esto, y hay tanta persona, tanto adulto mayor que necesita de sus servicios que a veces no dan abasto. Y sí, todo esto se ha visto afectado por la migración y tiene un súper rol importante, y yo diría que hasta las universidades deberían proveer algún tipo de incentivo, y el gobierno debe proveer algún tipo de incentivo para que los doctores en medicina y los profesionales de la salud traten de hacer sus clínicas aquí y proveer los servicios, porque hace falta. Se ha visto en estudios, si no me equivoco, creo que era un estudio en Inglaterra, donde se ve que la espera, lo que se llama el waiting time, para una cita, que es la espera para poder obtener esa cita, si dura de 6 a 12 meses, aumenta el riesgo casi al doble de usted sufrir alguna complicación médica, y pues todos entendemos por qué. Si usted tiene el servicio al momento, usted se atiende, usted toma acción, usted se puede mejorar. Si tiene que esperar 6 meses a poder verse para que le dé un diagnóstico, para poder entonces desarrollar un plan de tratamiento, su salud se va a ver muy afectada. Y en términos de personas mayores de 75, 80 años, donde el tiempo y las condiciones son delicadas, pues esto aumenta el riesgo muchísimo más. O sea que pensamos que la migración es simplemente gente yéndose, pero no, la migración tiene un efecto en nuestro ambiente ecosocial que tiene muchos elementos, Por aquí Nicole pregunta, ¿cuál es su exhortación a sus oyentes de manera individual? ¿Cómo podemos contribuir a mejorar este problema social? Mira, yo siempre trato de empezar por lo sencillo. Si tienes adultos mayores que conoces, llámalos, conéctate con ellos, manténlos ahí. Mira, necesitas algo, mira, estás bien. Si es tu abuelo, si es tu abuela, si es un amigo, uno puede tener amigos, pero uno dice, mira, estás bien, uno los mantiene engaged, y no traten de minimizar lo que ellos representan, porque eso es uno de los problemas también que tenemos como país, que tratamos de minimizar lo que los adultos mayores representan en el país. Ellos representan mucho más, son gente que ha vivido muchísimo tiempo, son gente que tiene muchísimas experiencias, que sí tienen sus limitaciones físicas, seguro, oye, son 70, 80 años que uno tiene en la rodilla, en los tobillos, en la espalda, pero uno como individuo, nosotros podemos envolvernos en este tipo de cosas. A mí me encanta, y mi familia y mis amigos lo saben, a mí me encanta sentarme a hablar con cualquier persona, inclusive si son adultos mayores que han vivido un montón. Me encanta escuchar la historia, me encanta que me cuenten qué han vivido, qué han visto, cosas que yo jamás en la vida pensé. Ese acompañamiento nada más ya es de beneficio para esa persona, y esto es individual. Y esto es solamente, mira, si usted va a una fila, ahora en la pandemia, pues hablar y tener contacto con gente, pues puede ser un poquito medio difícil. Pero ya cuando esto se acabe, si esperemos que sea pronto, y usted está en la calle y ve a un adulto mayor que le habla, háblele para atrás, escúchelo, no tiene ni que hablarle, simplemente escuchar. La persona está hablando porque quiere decir algo, porque necesita ese intercambio. Hable con él, comente con él, o ella, déjele saber, mira, sí, cuéntame qué es esto, otro. Ese tipo de interacción, por más mínima que sea, es súper importante. Por ejemplo, también otro de los problemas sociales que hemos visto y que va conducente a eso mismo de interactuar con adultos es la transportación pública. La transportación pública, el doctor John Stinson de la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Ciencias Sociales, él lleva años, él es etnógrafo, él lleva años estudiando la transportación pública en el país y el desarrollo de la AMA y la caída de la AMA en Puerto Rico. Uno de sus estudios, él argumenta, y bien argumentado, que de los pocos instantes que tienen los adultos mayores de bajos recursos para poder interactuar con personas, era en la AMA. La emigración afecta la economía, y la economía afecta los servicios que provee la población, y estos servicios limitados afectan el servicio de la transportación pública. Se le ha quitado esa interacción social que antes tenían los adultos mayores en la transportación pública. Yo cogía guagua para la escuela y cogía tanto piscicorre, que eso era, Dios mío, eso era, si llegaba, uno no sabe si va a llegar, y uno cogía la AMA también. Pues cuando uno cogía la AMA o la piscicorre, siempre había lo que uno decía, un viejito sentado en una esquina, o una viejita sentada en una esquina que quería hablar.
tú te le sentabas al lado y quería hablar. Y él pudo, en sus estudios, pudo documentar eso muchísimas veces, muy recurrido, y por más mínimo que uno piense, a lo mejor esa persona, ese es el único instante que tiene de interacción social en el día, porque puede ser que sus redes de apoyo sean nulas, no tenga nadie. Y dicen, mira, yo me siento bien porque por lo menos aquí puedo hablar con alguien, puedo contactar con alguien. Y al uno rechazarlo, pues uno está evitando que esa persona pueda mejorar o pueda sentirse bien. Esto es solo un ejemplo de cosas sencillas e individuales que nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir que puede ayudar a mejorar la vida de algún adulto mayor que a lo mejor no tiene una red de apoyo de la cual nosotros contamos o la que cuentan mucha gente en el país. Pero sí es importante que prestemos atención a estas cosas, que prestemos atención a la importancia de interactuar socialmente, de escuchar a los individuos, de escuchar a las personas que quieren expresarse, que tienen alguna carga emocional que quieren soltar o quieren algo que tienen que compartir. Eso es sumamente importante y es algo que en futuro puede que repercute en un problema de salud más severo, ya sea salud mental o salud física, que nosotros individualmente podemos nutrir esos espacios en la isla. La próxima pregunta la hizo Idali y dice, ¿cómo la pandemia ha afectado el proceso de que los abuelos asuman los cuidados de los nietos? Mira, pues es tremenda pregunta. No se sabe, o hasta el sol de hoy yo no conozco de un estudio o de una base de datos que conteste este tipo de preguntas, pero es una pregunta súper importante en la realidad de Puerto Rico de la que vivimos hoy. ¿Cómo yo pienso que podría afectar el proceso? Bueno, como sabemos, una de las poblaciones vulnerables ante el coronavirus son los adultos mayores. Por ende, y sí, Puerto Rico actuó al principio de la pandemia como se supone y lo hizo bien. Y yo estaba muy contento de que se tomaron las medidas necesarias al principio y la gente respondió. La población de Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer y sí, se trató de proteger a los adultos mayores. Yo sabía de muchos amigos míos que me decían, no, yo no voy para casa de mis abuelos, yo no voy para casa de mis abuelos. Ahora bien, al pasarle el tiempo, pues uno se cansa, somos seres humanos. Y uno se cansa de estar encerrado, y uno se cansa de no poder ver a tus abuelos, y uno se cansa de no poder ver a tus papás, y uno se cansa de no poder ver a tus familiares. Y pues con el cansancio y las medidas que ha tomado el gobierno de flexibilizar todas estas cosas, pues sí, yo entiendo que muy probablemente, y esto es yo asumiendo y yo aquí haciendo teoría porque no sabemos realmente lo que ha pasado, yo asumo que al pasar el tiempo de la pandemia, muy probablemente los abuelos fueron los que se encargaron de tener a los nietos estudiando virtual en sus casas. No todo el mundo tiene la flexibilidad de trabajar desde su casa, por ende los padres que ambos tenían que salir a trabajar, yo estoy muy seguro que descansaban la responsabilidad de la educación virtual de sus hijos en los abuelos. En el caso de mi familia, mi madre se ocupó de mis sobrinas en un tiempo. Yo tuve injerencia también y me ocupé de mis sobrinas porque yo tengo la flexibilidad que trabajo desde casa. Pues, mi hermana tenía que trabajar y mis sobrinas, pues me las dejaban. Así que era un esfuerzo familiar donde yo creo que los abuelos jugaron una parte sumamente importante. ¿De que puedo decir qué pasó así? No, no puedo decirlo porque no tenemos información hasta el momento que yo sepa. Pero sí en un futuro nos vamos a enterar cuando se pueda, cuando se recopile la información y se hagan los análisis, nos enteraremos cómo pasó, pero estoy casi seguro que sí, que los abuelos jugaron una parte muy importante, especialmente aquellos abuelos que están bastante jóvenes y están retirados, porque siempre hay abuelos de 50, 55, 60 años que ya se encuentran retirados, que probablemente pudieron ayudar bastante a sus hijos. Bueno, quedan dos preguntitas más. Una es de Pamela. Ella escribió, ¿existen estudios donde indique que los hijos y nietos que vivan en Puerto Rico ayuden económicamente a sus familiares mayores que vivan en la isla? O sea, no solo de aquellos jóvenes que emigren. Bueno, el único estudio que se conoce de eso, bueno, te voy a decir dos cosas.
el profesor Jorge Duani, que es uno de los estudiosos de la migración en Puerto Rico y de la cultura transnacional puertorriqueña, él ha hecho estudios de las transferencias monetarias que se hacen entre Estados Unidos y Puerto Rico y Estados Unidos y Cuba, no atado a adultos mayores per se. Aquí es donde entro yo. Nosotros en PRECO, en el estudio representativo de la población, como mencioné ahorita, solamente se sabe que 4% de los adultos mayores en Puerto Rico indicaron recibir dinero. Ahora bien, ya que me preguntan, voy a hacer la salvedad. El estudio solamente menciona los que recibieron dinero, pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos de hijos que ustedes creen que se fueron a Estados Unidos y allá están allá y tienen un buen trabajo y sus papás acá no están muy bien? ¿Cuántos de ellos probablemente le pagan el carro, le pagan la casa, le pagan Luma por el internet, le pagan todo? Ese tipo de transferencia no se recopila en PRECO, porque PRECO preguntó que reciben dinero. Por ende, ellos pensaban, nosotros acá, mi grupo de investigación, nosotros pensamos que ese 4% no es real, porque la ayuda económica que probablemente recibieron los padres adultos mayores de sus hijos en Estados Unidos muy probablemente puede haber sido de otra manera, no necesariamente transferencias de dinero, sino que es compra. Ahora mismo que tenemos la ventaja de Supermax y estas cosas que uno puede hacer las compras por online y todo puede ser online, pues hay muchas cosas que se pueden hacer desde allá que no necesariamente enviarte dinero, pero es un apoyo económico. ¿Me entienden? Y ahí pues es lo único que se conoce de esto es lo que Preco preguntó y nunca se ha hecho más nada referente al tema y es uno de los elementos más importantes de la migración en la literatura del mundo. Acá en Puerto Rico pues estamos un poquito fallando. Ahora también tenemos que entender que no es lo mismo yo irme a Estados Unidos y enviarte 100 pesos o $100 aquí en Puerto Rico, que representa lo mismo, a yo ser el inmigrante mexicano, irme allá y mandar $100 a México. Son dos cosas distintas. También hay una diferencia crasa en la cantidad de dinero y la cantidad de apoyo que se le puede proveer económicamente entre dos pares, que la diferencia, esa transferencia de dinero representa mucho más. Y yo puedo decir, mira, pues sí, yo le pongo 100 pesos a mami y allá te puedes comprar un montón de cosas en México, que yo te puedo mandar 100 pesos a mami aquí y te va a dar para media compra. Ese tipo de elementos son los que no se han contemplado en estudios y el único estudio que tiene algo parecido es PRECO, pero solamente preguntaron que si reciben dinero y solamente el 4% de los adultos mayores en Puerto Rico recibieron algún tipo de dinero en el 2007 de sus hijos, independientemente si son jóvenes o son hijos de 40, 50, 60 años. Ok, quedan dos y ya pues, ¿verdad? Para cerrar, esta sería la última que estaríamos contestando. Una dice, ¿cómo se traduce esto a política pública? Y no sé si quiera que le diga la otra o primero. Sí, por favor. Y la otra es, ¿están al tanto de esta realidad nuestros planes médicos y se están considerando estos factores sociales a realizar legislación actualmente? Mira, pues ambas preguntas van atadas y me gusta, qué bueno. No hay ningún tipo de plan en el gobierno que se haya escrito y se haya publicado. De personas que yo conozco, investigadores que yo conozco que tienen conocimiento de personas, no existe ningún tipo de plan. Ahora bien, en el 2000, se me olvida la fecha ahora mismo, pero creo que cerca del 2011, se escribió lo que se conoce como el reto demográfico. Y esto fue un comité que se creó en la legislatura de Puerto Rico para atacar este mismo problema. Era todo dirigido a que, ok, estamos experimentando una baja en la población, estamos experimentando una alza en la migración, hay que hacer algo. Y se escribió todo un plan que nosotros estamos trabajando una publicación que se supone que salga a principios de este año, en estos meses, que incluye parte de eso dentro de la publicación. La publicación trata sobre la gerontología en Puerto Rico y los estudios que existen hasta el momento. Ese estudio, ese proyecto de ley,
creó un comité, que este comité va dirigido a... Déjame cambiar esto aquí mejor. Este comité iba dirigido a atender esta problemática demográfica. Se creó un comité y se creó un plan. Ahora, el problema es, el plan era limitado a solamente decirle el problema. Y decía, por ejemplo, una de las cosas que decía, tenemos que aumentar la fecundidad en Puerto Rico. Tiene que haber más niños. Y eso era todo. Nunca dijeron más nada. La migración la tenemos que detener porque hay tanta gente que se está yendo. Pero nunca dentro del supuesto plan, que no es un plan, nunca se creó un camino a cómo llegar allí. ¿Qué tenemos que hacer para poder reducir esto, para poder aumentar la natalidad, para poder reducir la migración? Esto se escribió en el 2011 y el comité estaba compuesto por varias personas y varios académicos también, pero nunca llegó a nada. Eso fue todo lo que se hizo. Y hasta el momento es los que se conoce que atiende a algún tipo de reto demográfico. No se ha escrito nada, no se ha escrito un plan que vaya de acuerdo a estas cosas. Volvemos a lo mismo. Para mí, en mi opinión, para mí lo importante no es detener la migración, aumentar la natalidad o reducir la mortalidad. Eso no es lo importante. Lo importante es adaptarnos a esta realidad y poder entonces comenzar a crear programas que vayan acorde a. Por ejemplo, yo siempre digo, el gobierno se enfoca en cantidad. Vamos a crear más casas, vamos a hacer más urbanizaciones, vamos a hacer más de esto, vamos a hacer... ¿Para quién? Si se sabe desde el 2010 que la población no va a aumentar, ¿para qué estamos creando más casas? ¿Para qué queremos crear más concreto? ¿Para qué queremos crear más cosas? ¿Por qué no enfocarnos en la calidad de los servicios? Vamos a poner el dinero en la calidad del servicio que te estoy dando. Que antes te decía que era medio, porque es que tengo todos estos servicios que tengo que dar. Pues ya no tienes que dar todo esto, te puedes enfocar en estos específicos. Y dale el presupuesto que tenías aquí, ponlo en esto para que la calidad funcione mejor aún. Y yo siempre lo he dicho, ese es el tipo de política pública al que nos tenemos que mover. Ya no es a cantidad. En algún momento sí pensábamos que tenía que ser porque Puerto Rico iba a seguir creciendo y había desarrollo económico. Ya no. Ya van 20 años desde que sabemos que la población comenzó a reducirse. Y con la migración, con la baja natalidad, con los patrones demográficos que estamos viviendo, que ya han vivido otros países, exclusivos de quitando la migración, estos patrones son conducentes a que Puerto Rico no va a aumentar. De que la población se puede mantener constante en algún momento, sí. Pero hasta que no llegue ese momento, vamos a enfocarnos en calidad en vez de cantidad de todo, ya sea de servicios de salud pública, ya sea de educación, ya sea de seguridad, todo. Debería enfocarse ya en calidad en vez de cantidad. Gracias, doctor, por contestar todas las preguntas. Ahora pues los dejo con el señor Tony Salgado, director ejecutivo de la asociación. Gracias, Camil. Quiero aprovechar la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento en nombre de la Junta de la Asociación de Alzheimer's y mío propio por tu gran servicio y esperamos que podamos contar contigo en el futuro. Mil gracias al doctor Amílcar Matos por tan excelente e importante presentación y a todos los que participaron de esta conferencia, muy agradecido. Muchas gracias, Camil. Muchas gracias, doctor Matos. Gracias, Tony. Bueno, para aquellos que están esperando el código de salida, el mismo es vejez. Lo repito una vez más, para aquellos que están, pues, verdad, que desean los créditos de participación, pues el código de salida es vejez.
Bueno, y ya para culminar, agradecemos al doctor Amílcar Matos Moreno por su excelente disertación y colaboración con la Asociación de Alzheimer. Nos sentimos muy honrados de tener a alguien, ¿verdad?, como usted colaborando con nosotros. También le damos las gracias a todos ustedes, nuestra estimada audiencia, por su valioso tiempo y participación y por, ¿verdad?, querer educarse sobre todo lo relacionado al Alzheimer y querer poner su granito de arena, pues, ¿verdad?, para ayudar a contribuir en todo esto. Los invitamos a que naveguen en la página web de la asociación, alzheimerpr.com, donde podrán encontrar recursos de apoyo como panfletos de educación e información sobre los grupos de apoyo establecidos alrededor de toda la isla. Nos vemos el próximo mes para hablar sobre el envejecimiento y las demencias. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Acabo de ver, el email es alzheimerpr@gmail.com. Asociación Alzheimer, pero no lo voy a escribir en el chat pues, para que les sea de beneficio a todos. Pero gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo mes.